Buenos días a todos, espero se encuentren bien. Aquí una vez más los barriles, piedra angular, Pastor Francisco Vázquez. Le estamos transmitiendo en este hermoso día 28 de abril 2023, que ya se está acabando este mes y que le damos gracias al Señor que estamos aquí. Y bueno, quiero en esta mañana pues hablar de algo que todos necesitamos dominar un poco, ¿verdad? Así es que antes de comenzar, voy a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana por permitirme poder hablar al que pueda escucharme o quiera ver este video. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, lo fortalezca, que lo llene de tu gracia y tu verdad, Señor. Y quiero primero leer la palabra de Dios en 1 Corintios 9:25. Dice la Biblia, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Número uno, en 1 Corintios 19, 9, 19 al 23, enfatiza que Pablo es el perfecto ejemplo de la abnegación de sí. Siendo libre, se hizo siervo de los judíos, gentiles, débiles, etcétera, para salvarles. Ahora, en los últimos versículos del capítulo, él enfatiza el dominio propio para ganar el premio, la vida eterna. El versículo 25 en versión Valera 60, todo aquel que lucha de todo se abstiene. El verbo que se usa es ekrateuetai, del verbo ekrateia, y es traducido como ejercita dominio propio. Este verbo incluye no solamente el abstenerse de ciertas cosas, sino que también incluye el lado positivo del entrenamiento riguroso durante unos 10 meses ante los juegos y el esfuerzo máximo para ganar el premio. Eso no significa para nosotros que no solamente nos abstengamos de muchas cosas, sino que también se debe dedicar la vida, cuerpo, mente, todo con todo esmero al servicio de Dios. El diccionario expositivo del señor W.E. Vine lo describe como el poder controlador de la voluntad y comenta que en Hechos 24-25 la palabra sigue a justicia, que representa la demanda de Dios. En 2 de Pedro 1:6 sigue a conocimiento, sugiriendo que lo que se aprende tiene que ser puesto en práctica. Número dos, textos que enseñan el dominio propio. En 2 de Pedro 1:6 dice la Biblia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. En Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En Tito 1:7 y 8, es necesario que el obispo sea dueño de sí mismo. Dominio propio es en realidad sujetarse al dominio de Dios. Comúnmente la expresión dominio propio se usa solamente en sentido negativo, de abstenerse del pecado, pero también incluye el controlar la vida en sentido positivo, obedeciendo a Dios, llevando el fruto de justicia, sirviendo al Señor y haciendo buenas obras. El primer paso del dominio propio se encuentra en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pero entonces sigue más instrucción y tome su cruz y sígame. Al hacer esto, uno obedece al Evangelio, a oír el Evangelio, creer en Dios, creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado, sumergido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
Mateo 28:19, para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38. De esta manera nace otra vez en Juan 3:5. Se despoja de la vida pasada y anda en vida nueva. Romanos capítulo 3, 4, Efesios 4, 22 al 32. Número 3. Al practicar el dominio pecado se evita el pecado. Concepto común es humano, pecar, que el hombre tiene que pecar por haber nacido con la supuesta naturaleza pecaminosa. Esta es mentira del diablo, enseñada por Agustín Lutero Calvino como excusa para pecar y no ser responsable ante Dios por su pecado. Pero 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios nos dice que el hombre tiene que pecar, más bien le dice, no pequéis. El cristiano no debe ser siervo de su cuerpo, sino amo y maestro de su cuerpo y dominarlo para ocuparlo en el servicio de Cristo. Romanos capítulo 6, 12 y 13 dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 1 Corintios 6, 9 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto significa que en realidad el cuerpo del cristiano pertenece al Señor. Somos mayordomos de lo que pertenece a Dios. Número 4. Ejemplos prácticos del dominio propio. El hambre, apetito, es el deseo normal del cuerpo para que sea sostenido con alimento, pero el cristiano controla su apetito. El comer con exceso es la causa de muy serios problemas físicos, alta presión, diabetes, etc. El cristiano debe recordar siempre que su cuerpo pertenece a Cristo. En 1 Corintios 6, 19 y 20. En 1 Corintios 15, 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero para incrédulos, el bien máximo es comer y beber, satisfacer el vientre. Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Tito 1:12, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Deuteronomio 21:20 dice la escritura, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Comer con exceso es abuso del cuerpo que pertenece al Espíritu Santo. Los que comen con exceso no deben criticar a los borrachos y drogadictos. El sueño es deseo normal del cuerpo, pero en esto también debe haber dominio propio. Proverbios capítulo 6, 9 al 11 dice la palabra, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El 23:21 dice la Biblia, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El dominio propio requiere control sobre la pereza. Proverbios 12:27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero la posesión más preciosa del hombre es diligencia.
El 13:4 dice la palabra, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. El 26:14, como puerta gira sobre sus juicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dominio propio sobre el deseo sexual. En 1 Corintios 7:1 al 5 dice la Escritura, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El deseo sexual se satisface en el matrimonio. En el 7:9 dice la Biblia, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. El término traducido don de continencia o tener continencia, la cueva, es el mismo que se usa en 1 Corintios 9:25, ejercita dominio propio. En 1 Corintios 6:18 dice la palabra, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dominio propio sobre la mente. Mateo 22:37-39 dice la Biblia, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y, desde luego, el dominio propio requiere que no haya envidia, enojo, malicia, etcétera. Gálatas 5:19 al 21. Dominio propio sobre las emociones. En 1 Corintios 7:29 al 32, no da rienda suelta a ellas. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Dominio sobre el carácter. Efesios capítulo 4, del 22 al 32, dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Con algunos la actitud parece ser que no puede cambiar. Así soy yo, así somos en mi familia. A los tales la palabra que corresponde es arrepiéntanse, pues no perecer para siempre. Dominio propio sobre el deseo de enriquecerse. Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primero de Timoteo 6:9-10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dominio propio sobre la lengua. En Mateo 12:34-37 dice la palabra, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras seréis condenado. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La lengua debe ser usada para enseñar la palabra, para reprender el pecado y para exhortar y animar. Dominio propio sobre el afán y la ansiedad. En Filipenses capítulo 4:6-7. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6:25. No os afanéis por vuestra vida. Número 5, es indispensable que se enfatice el lado positivo del dominio propio. Repito, el dominio propio no se refiere solamente al abstenerse del pecado, también se refiere al sumo cuidado y atención diligente para usar el cuerpo y la mente en el servicio de Dios. En lugar de usar la mente para pensamientos sensuales y carnales, debemos meditar en cosas buenas. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Primera de Corintios 6:13, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, es decir, para adorar y servir al Señor según la palabra de Dios, para evitar el amor al dinero. Los versículos 17 al 19 dan la solución. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo que para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En lugar de usar la lengua para mentiras y chismes y toda forma de palabra corrompida, debe ser usada para enseñar la palabra. Hechos 8:4 dice la palabra, iban por todas partes anunciando la palabra. Para cantar himnos en Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En lugar de ser dominado por la pereza, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, Romanos 6:13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En lugar de dar rienda suelta a las emociones por causa de la tristeza personal, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Filipenses 4:4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conclusión. En fin, el dominio propio significa sujeción al Señor. Santiago 4:7-8 dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para concluir, el dominio propio significa obedecer al Evangelio y servir al Señor hasta el fin, la venida de Cristo o la muerte. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Es solamente su palabra, pocas palabras mías, tú no necesitas escuchar mucho mis palabras, lo que necesitamos es escuchar la palabra de Dios. Así es que escucha, cambia lo que tienes que cambiar. En esta hora yo quiero hacer una oración por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia, por la Alianza Misionera Cristiana, la República Mexicana, por los que están en la mesa directiva, por nuestros amigos pastores de Baja Sur, eh, queremos orar. Padre Celestial, te pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que bendigas primeramente a mis hermanos de Piedra Angular, de aquí de Los Barriles y el Campamento, al pastor Mario y Dulce, Dircio, allá en el campamento, Señor, te pido por todos los hermanos que en esta congregación, Padre, bendice a sus familias, bendíceles a cada uno en su entrar y salir, Señor, que Padre, puedas bendecirles, que podamos tener ese control del dominio propio de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor, y nada más, no al yo, a tu palabra solamente, Señor. Ayúdanos en estos tiempos difíciles que hay tantas falsas doctrinas y tantas cosas que a veces pueden confundirnos, aún las noticias, los teléfonos, todo lo que hay en Internet, tenemos que ser sabios. Ayúdanos, Señor. En esta mañana te pido por Baja Sur, Señor, por el pastor Jehú, Genaro, por Alan, te pido por Benjamín, Señor, allá en La Paz, Señor, bendice sus iglesias, bendice a sus familias, Padre, te pido por los pastores también de Mochis, nuestro hermano Dionisio, Esteban, en aquellos rumbos, bendíceles grandemente a sus familias,
Le pido por el pastor Luis Lizárraga en San José, el pastor Daniel Satarán allá en Los Cabos, Señor, al pastor Mario Dircio en Campamento. Y a mí también, Señor, bendíceme, ayúdame, gracias por la provisión, por el sustento, Señor, porque siempre el pan está en la mesa. Gracias porque en la alacena siempre hay pan que comer. Gracias por todas las personas, Señor, que en este tiempo, más de 14 años, me han sustentado con sus ofrendas, Padre, con sus oraciones. Padre, te doy gracias por Joe White, Debbie Joe, por la comunidad del Este, Señor de Cabo del Este, Escape Christian Fellowship, bendice a los ancianos de la iglesia, Padre, bendice a todos ellos, te pido por Bill Henry, también que lo bendigas, Carla, Padre, te doy gracias, Señor, por Tracy Trevor también, bendíceles, Señor, bendice a mi hermana Cristina, allá en Texas, Señor, y toda su familia, a la familia Cantú, a la familia Meléndez, a la familia Vázquez, Señor, te pido por Ricardo, mi hermano, Señor, a la familia Salcedo, a la familia Garza, a la familia Amling, Señor, bendíceles grandemente, Señor. También, Padre, una petición especial, estamos por ir al concilio en Monterrey, Señor, y donde van a tomarse decisiones, Señor, de diferentes índoles, Señor, y ponemos en tus manos que sea tu palabra, Señor, la que se cumpla, no nuestras decisiones, que no vayamos en contra de tu palabra, Señor. Bendice a la mesa directiva, al pastor Bencomo, a la secretaria Brenda, a vocal José, al tesorero Josué. Señor, te pido por nuestro hermano vicepresidente allá de Monterrey, de la iglesia Alfa y Omega. Bendice a todos los pastores en la República Mexicana, también de la Alianza, todos los pastores de la Alianza de Canadá, de Estados Unidos y del mundo, Señor, que hay pastores por todas partes, Señor, y no nada más de la Alianza, de otras congregaciones, denominaciones, todos los que prediquen a Cristo, Señor. Damos gracias, Señor, por el pastor Jehú también, que es el director de distrito. Bendícelo, Señor, fortalécelo, bendice a su esposa, Señor, y ahora que ya van a cumplir 50 años de casados, Señor, bendícele a su esposa, Padre, ayúdale, Señor. Te damos gracias por el pastor Mario Dircio, te pido por Richard Tale y Mauro allá en la Ribera, también bendícele, Señor. Te pido por mi esposa, Señor, que la sigas cuidando, bendiciendo. Padre, te doy gracias por su vida, por mi suegro, Padre, por mis cuñadas, Señor, bendíceles, Padre. Te doy gracias por todos los hermanos aquí en la iglesia, por eh, mi hermano Manuel, Señor, por Miguel, por Natalia, Señor, por Armando, Padre, por Eusebio, Señor, Padre, bendíceles, Señor, ayúdales, por Fidel, Dulce, Padre, por toda la comunidad, por los niños, por los jóvenes, por el pastor John y su compañera Natalia, Señor, bendícelos ahí en el liderazgo de Nitscape Christian Fellowship. Señor, ahí bendícele, Señor, que puedan crecer, que puedan multiplicarse. Padre, gracias, Señor, por este día, que me permites un día más para vivir. Bendice esta congregación de Piedra Angular, los barriles, levanta líderes, Señor, músicos, evangelistas, más pastores, para que podamos plantar iglesias en otras áreas, Señor, y que muchos que no te conozcan puedan conocerte. Especialmente te pido por mi familia, Señor, que puedan ellos comenzar a leer la palabra, que se den cuenta de las verdades que tú hables ahí y que pueda venir la vida eterna a sus vidas para vivir vida eterna, Señor. Así es que gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este mensaje, Padre, es contundente, tu palabra es fuerte, poderosa, y ayúdanos a tener ese dominio propio, Señor, a dominar nuestro interior y nuestro exterior, en todas las áreas, Señor, que tú nos enseñaste en este breve video, Señor, en tus palabras, Señor. Padre, bendice al huérfano y a la viuda, también de manera especial quiero pedirte por Israel, Señor. Bendíceles, Padre. Ayúdales, Padre. Fortaléceles.
la gente también inocente, Señor, que está muriendo en las diferentes guerras que hay allá en Ucrania, en Irán, en Jerusalén, en todos estos lugares, en el Sudán, Señor, no sé todas las áreas específicamente, pero hay muchas guerras que están comenzando, muchos rumores de guerra, pero sabemos que Ezequiel 38 se está configurando, Señor, y que tú eres el que vences al final. Tú le das la victoria al pueblo de Israel, Señor. Y te pido por las almas que no te han aceptado, por las personas que todavía no comprenden tu palabra, Padre, que tienen una religión, pero no tienen una relación contigo. Muéstrale, Señor, que tienen que tener una relación contigo y que leyendo tu palabra es la forma, Señor, que pueden ellos conocerte, Señor, tener una amistad, Padre, porque tú eres nuestro abogado para con el Padre, eres nuestro amigo, Padre, así es que te doy gracias en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que saludo a todos, Dios les bendiga, hasta la próxima.